Bueno, estamos en el práctico 15 de integrales triples, acá en análisis 2. Vamos a empezar por el punto 2a particularmente, en el cual tenemos que plantear para la integral triple que vemos ahí, el sólido, digamos, que nos presentan estas diferentes cuádricas. La forma muy similar cuando hacíamos el práctico anterior de integrales dobles, las regiones que se formen se tienen que formar de ciertas características para que yo las pueda resolver a mi integral triple como integrales iteradas. Básicamente ustedes vieron en teoría diferentes regiones. Por lo tanto tenemos la S12, en donde la S12 lo que hace es que la Z, esta es nuestra región de integración, la Z tiene en el piso, fíjense como la pelota rugby en este caso, en el piso es una función y en el techo es otra. Es decir, la regla es muy similar a la regla que hemos visto en donde si trazamos líneas rectas verticales, o sea, al mismo sentido del eje del Z, tienen que entrar y salir una sola vez. Bien, eso es importante. Pero además ahora le vamos a dar una cuestión más. Porque cuando veíamos en el práctico anterior, a veces cuando pasaba era que sí, pasaba por dos funciones, pero pasaba que por ahí había ciertos lugares en donde la función de alguno de abajo o la de arriba cambiaba. Entonces se acuerdan que las dividíamos en varias regiones. Bueno, eso ya no se hace acá. Esto no se hace ya acá porque se dificultaría mucho separar regiones ya en R3. Entonces directamente lo importante que ustedes tienen que buscar es que lo que proyecta, en el caso cuando tenemos una región tipo S1,2, cuando tenemos el piso de una función que depende de una z que depende de xy, y en el techo una función que depende de xy, cuando se proyecta en el piso, en el plano xy, esta región, se tiene que obtener una sombra. Bien, fíjense en este caso. No tiene que estar formado por divisiones, si le podemos decir. Tiene que ser solo una sombra. Fíjense que el enfoque de esta figura en el piso, como si fuera pelota rugby, en efecto genera una sombra, ¿ves? Una sola región entera. Luego, a esta región, una vez que se proyecta, uno la trabaja como una T1 o como una T2. Entonces, tienen el doble trabajo ahora, porque tienen que ver primero esta región de acá, ver si cuál es el piso, cuál es el techo, y luego una vez que están proyectada, cuál es, a cuál depende, hacemos que la y dependa de x o que la x dependa de y la otra sean números. Por consiguiente, la región S12 puede tener, por un lado, el caso, ¿no? Bueno, siempre es con z como primer parte, o sea, aquí en la función que está arriba abajo que depende de las otras dos variables. Puede ya depender de dos variables al máximo. Y después tienen la parte de la proyección, que puede ser una T1 de T2. Entonces, como región S12 podemos tener dos casos, ¿bien? Y las otras regiones, la S23 y la S13, va a ser muy similar a otro caso, nada más que ahora se van a hacer sobre distintas proyecciones sobre distintos planos, siempre que generen una sola sombra. En este caso, la X la he dado más afuera, podemos decir, el techo, y la parte de más atrás es el piso. Entonces la proyección se genera hacia atrás, hacia lo que es el plano ZI. Entonces tenemos que la Y depende de la Z, pero la X depende de las otras dos variables. Y acá trabajamos como una especie de T1, T2, nada más que en un plano YZ. Y finalmente la S13 es para este costado, digamos, si tenemos una función de este lado y una función abajo,
que dependa de XZ y de XZ y se proyecta una sombra, lo puedo plantear como una S13. Es decir, acá tengo rectas que salen hacia afuera y tienen que cortar a la región, tienen que entrar y salir una sola vez, y acá tiene que, digamos, perdón, tiene que ir para este lado, tiene que salir para este lado, para el lado derecho, quiere cortar una entrada y una salida. Bien. Entonces, lo que vamos a hacer es graficar esto. Entonces, antes de graficar, y acá tienen que recordar los conceptos de cuádrica, recuerden que están subidos en el aula virtual los apuntes de álgebra, el lugar donde hay apuntes de álgebra, en el foro novedades, para todos, no novedades de las de comisiones, está la información de los distintas información de cuádricas que necesitan saberla ahora porque tienen que identificarlas bien. Por ejemplo, lo que tenemos acá perdido, esto de acá es un cilindro circular, el recto circular. Bien, porque como cónica esto es una circunferencia. Como cuádrica, al faltar una de las tres variables, se transforma en un cilindro. O sea, se va repitiendo la figura en una forma continua, como un caño, digamos. Y se abre sobre el sentido. O sea, lo que tenemos es que se abre hacia Z. Por otro lado, acá tenemos otro cilindro. De vuelta, falta una de las variables. Entonces es un cilindro. Ahora, esto que está acá no es más de una parábola. Entonces, esto es un cilindro parabólico que se abre para I. Y básicamente es algo que es ahí, es como un túnel, ¿bien? Esas son las dos figuras que tenemos acá. Entonces, bueno, lo primero que vamos a hacer es graficar. Para eso nos vamos a ayudar un poco acá con GeoGebra. Ustedes van a tener que graficar a mano, igual por ahí podemos terminar graficando, pero primero vamos a usar GeoGebra. Graficamos por un lado el cilindro circular, que está acá. Por otro lado graficamos el cilindro parabólico, fíjense que es el verde. Y técnicamente el enunciado nos dice los tres planos coordenados. O sea, los tres planos coordenados no son más ni que son x igual a 0, igual a 0, z igual a 0. Bien. Entonces, el piso ya, el GeoGebra nos presenta ya uno de los planos coordenados, el plano XY, o sea, cuando z igual a 0, que es el que piso desde acá. Entonces no es necesario graficarlo. Pero si graficamos el plano coordenado x igual a 0 y igual a 0, nos va a dar una idea de la figura. Miremos un poco acá. Saquemos un poquito. A ver, es amarillo, a ver si podemos. Fíjense que por detrás va acá.
Va ahí, sube ahí. Esto está volviendo a la parte de atrás, por eso va punteado. Fíjense que este plano cae así. Cuando corta con el plano, este es el plano X igual a 0. A ver, para que ubiquemos, esto es X, esto es Y, esto es Z. Perdón, eso no es puntiagudo, porque eso ya estamos dando el frente. Entonces, a ver, borremos. Entonces, eso, lo único que hay detrás es esta parte, la parte corta con este plano y acá el medio, cuando corta por el eje Z. Luego tenemos esa parte. Ahí se me complica un poco. Ahí tenemos otra. Hasta ahí. Y tenemos esta parte. O sea, me falta puntear esta parte. Y esta parte. Bien. Más o menos ven la figura ahí. Entonces esa es nuestra región de integración. Fíjense, lo importante es que acá está en 2, acá está en 2 y acá está en 2. Entonces, nuestra región va a ser la forma que ustedes lo harían. En este punto voy a hacer cómo sería lápiz papel para que les quede. Básicamente grafican este cilindro que fíjense que tiene radio 2. Entonces, bueno, se debería continuar si quieren hacer el cilindro entero. Y acá. Entonces quedaría ahí, ahí, y el cilindro subiría ahí. Por otro lado tendríamos el otro cilindro parabólico, que fíjense que si acá despejamos z, nos queda que 2z es igual a 4 menos x cuadrado, es decir que z nos queda igual a 2 menos x cuadrado sobre 2. O sea, es una parábola que se abre hacia abajo, que arranca con z igual a 2, y fíjense que se va a abrir para allá, o sea, tengo que graficarlo hacia el lado de x. Fíjense que si x vale 0, o z vale 2, y si
z vale 0. Si despejamos z vale 0, lo despejamos para acá, nos queda que 2 es igual a x cuadrado sobre 2, es decir, nos va a quedar que 4 es igual a x cuadrado, o sea, x es más o menos 2. Es decir, cuando cuando z vale 0, x vale 2 y menos 2. Entonces la parábola habla así. Vamos a ver azul. Y esto también sirve para allá. Entonces, viendo de acá, que lo hagamos ancho, básicamente se forma esta parte, esta parte, esta parte, bueno, un poco mejor. Y como acá, como habíamos visto, tenemos la intersección entre, fíjense, acá el cilindro está en la pared y acá está la parábola que cae. Entonces, fíjense que la parábola va cayendo, pero el cilindro se va cortando. Entonces, lo único que queda es este punto. Y tengo que unir desde este punto hasta acá, donde arranca. Y lo hace de forma doblada porque estamos haciendo la intersección entre la parábola y el cilindro. Bueno, si les pego. Bien. Pues como digo, tenemos por un lado la pared, o sea, los puntos en donde están por debajo de la parábola va a quedar la pared del cilindro. Y por el punto donde ya se pasa hacia el lado de afuera la pared de la parábola, empieza a caer con la forma de la caída de la parábola. Bien, fíjense en acá. ¿Ven? Esta parte va cayendo con la forma de la parábola. Y esta parte es la pared del cilindro. Entonces ya tenemos la región. Ahora lo que tenemos que hacer lo siguiente es ver qué proyecciones nos va a dar una sombra. Entonces lo que vamos a hacer es hacer algo que recomiendo que hagan las tres proyecciones. Para ir practicando. Luego, en un parcial pueden hacer, si encuentran una proyección que le da sombra, ya pueden trabajar desde ahí, siempre y cuando la integral les quede fácil. Proyectamos por un lado, voy a proyectar por un lado esta parte de acá, o sea, en el plano YZ. Otra proyección voy a hacer el plano XZ. Y la otra en el plano X. Si se pueden ver ustedes, fíjense que si miramos para el plano XY, yo voy a estar viendo por un lado esta parte y por un lado esta parte. A ver si lo podemos ver acá. Si yo pongo enfrente, ¿ven? Acá se ve por un lado. A ver si ayuda mejor el azul. Esta parte. Bueno, esta parte. Esta parte. Esta parte.
Bueno, si estuviera correctamente paralelo, no está correctamente, fíjense que acá el eje no está correctamente paralelo, se vería que esta parte está acá y hace así. Bien, estamos viendo, como digo, por un lado, estamos viendo la caída de la parábola y por otro lado, sí, estamos viendo, ¿no? Sí, sí. O sea, por un lado, la caída de la parábola y por otro lado, la pared del cilindro. Es importante que tengan en cuenta acá que lo que están viendo en GeoGebra, cuando es más oscuro, es lo que está detrás. Es medio raro eso. Acá lo que es la información es el verde y lo que es, digamos, información acá es lo rojo, lo que está detrás, ¿bien? Lo que está detrás acá es la pared del cilindro y acá lo que está, digamos, detrás también es la pared de la parábola, que es la que hace finalmente la intersección. Entonces, la figura que hace es esta de acá. Si vemos la gráfica, vemos que el cilindro va, básicamente el cilindro va hasta 2. Y sube ahí. La parábola, cuando la vemos desde el lado para el plano X, ZI, se ve como una línea, o sea, como una superficie que va toda acá. Y el cilindro toda esta parte. Estoy graficando del lado positivo porque justamente la figura está para los tres planos coordenadas, ¿bien? O sea, está de este lado, no necesario hasta esta parte. O sea, el cilindro va por acá y el cilindro parabólico va. Este sería como el vértice y va cayendo todo para abajo. Entonces la figura no está acá. Y fíjense que se cortan todo en dos. Entonces esto es lo que vemos. Pero nos falta la diferenciación entre, como vimos acá, entre lo que es la cara del cilindro parabólico y la cara del cilindro recto. Básicamente va de acá hasta acá. Lo primero que podemos ver acá es que esta proyección no nos sirve para este ejercicio. Porque como yo les dije hace un rato, si no genera una sombra, el ejercicio está mal hecho. O sea, no es que está mal hecho, no se puede plantear como una región para la integral iterada. Y esto no genera una sombra, fíjense, me está generando dos partes, por un lado esta parte y por otro lado esta parte. Tiene que ser una sola cosa entera. Veamos ahora la proyección para el plano XZ. El plano XZ es esto que se ve acá. Lo corro un poquito que se vea mejor. Básicamente tenemos esta parte, esta parte y la parábola, ¿bien? Siempre y cuando pues, el X está viendo para acá y la Z está viendo para acá. Entonces, cuando pasamos ahora a esta proyección, como habíamos dicho, tenemos por un lado, fíjense, de este lado el cilindro se va a ver también como una línea recta que sube. Y como es medio cilindro, entonces se ve por ahí.
Y la parábola, cuando la vemos de la proyección XZ, es el sentido como se ve en el GeoGebra, es el sentido de la parábola, o sea, es para donde se ve la parábola. No es el por donde es que no es el por el que se va transmitiendo, sino que es la parábola propiamente dicho, que si yo lo proyecto voy a tener la parábola, ¿bien? Del mi cilindro. Entonces, básicamente de acá con esto grafico mi parábola. Habíamos visto que teníamos que arrancar un vértice en 0,2 y cuando x valía 2, z valía 0. Entonces nuestro cilindro, nuestra parábola es así. Bueno, vamos a otro color. Entonces nuestra región acá es esto que está acá. Entonces acá tenemos finalmente algo que nos genera una sombra sola. Fíjense que no hay subdivisiones como en este caso. Es toda una sola cosa. Es decir, que si yo proyecto para allá, lo puedo escribir como una región. En este caso sería una región, veamos en teoría, si te proyectas sobre el plano XZ, si proyectas sobre el plano XZ, es una región tipo S13. Igual veamos la proyección por el plano XY para terminar de ver. O sea, el plano XY, cómo se ve cuando lo vemos desde arriba. Entonces, como vemos acá, esta región, tengo que poner un costado porque si la pongo bien de frente justamente se deja de ver porque es un cilindro, es una región de un radio, o sea, lo que es esta parte para punto de vista gráfico, geométrico, tiene un ancho, un espesor prácticamente infinitesimal, bien, por eso si yo lo pongo así no lo dejo de ver, si lo veo bien de arriba, por eso uno lo pone un poquito de costado para que haga más claro. Entonces, bueno, ahí no lo puedo, ahí está, ahí está. Entonces, desde arriba lo que se ve es el techo de nuestra región, que no es más que, estamos en el color amarillo, no es más que nuestro, este, nuestro, digamos, cilindro recto, no sé, para nuestro cilindro circular, y los planos, ¿bien? Bien, este es Y y esto es X. Entonces, volviendo a nuestras proyecciones, nos va a quedar fíjense que acá también se ve bien claro que lo único cuando uno mira de arriba que se ve es esta parte. Esto no se ve porque esto es la cara del cilindro, o sea, es esto. Fíjense que ni cuando lo miro de frente se ve, bueno, cuando lo miro de así se ve, ni cuando lo miro desde acá. Acá se ve solamente esta parte, que es el cuarto de circunferencia. Entonces,
Lo único que tenemos de loco acá es la circunferencia, si vamos al cuarto de circunferencia. Bueno, si estuviera correctamente simétrico, esto quedaría un cuarto de circunferencia. Entonces ahí tenemos básicamente las tres proyecciones, ¿bien? Las tres proyecciones. Entonces, fíjense que esta, como S13 y como S23, si no me equivoco era 23 esa, S13 o S23, a ver, no, S12, perdón, como S12, es decir, proyectando al plano XY o proyectando al plano XZ, tengo propiamente sombras. Entonces a este no lo puedo usar, para estos dos sí. Entonces voy a elegir uno. La elección muchas veces se basa en ustedes cuál van a usar. Se va a basar mucho en cómo, o sea, básicamente cómo les conviene despejar lo que van a despejar y en lo que son las funciones. Entonces, es decir, por ejemplo, lo que tienen que evitar son raíces, ¿bien? En el 90% de los casos es eso, tienen que evitar las raíces de las figuras. Porque son las integrales de raíces, como saben, son más difíciles de calcular. Entonces, yo voy a elegir como 1, 2, o sea, este caso. Es decir, lo vamos a plantear como S1, 2. Vamos a hacer este de acá. Este es S1, 2. Este habíamos dicho que era S1, 3. Entonces vamos a hacer esto. Entonces vamos a borrar todo lo que necesitamos. Bien, entonces empecemos. Como S1, 2 que tenemos, sabemos que Z está entre una función en el piso, que depende de XY, y una función en el techo, que depende de X. Entonces fíjense acá. ¿Qué está en el piso? Con Z. Ojo el error, no está la circunferencia. Si yo piso, lo que está es el piso, literalmente. Es cuando Z vale 0. Entonces, este de acá es Z, o sea, es 0. Bueno, vamos a hacer acá, demos vuelta. Y en cambio, G2, cuando yo subo, ¿con qué me choco? Me choco con esta parte que es lo que es el cilindro parabólico. Fíjense que yo subo y esto es la caída de nuestro cilindro parabólico. Entonces, esta parte es el G2. Entonces, lo que tenemos que hacer de esta parte de acá es despejar a Z.
Entonces lo que da que 2z es igual a 4 menos x cuadrado, es decir que z es 4, no, 4, me comí un menos de x cuadrado. Y ahora z es 2 menos x cuadrado sobre 2. Bien, entonces eso es nuestro G2 de aquí. Ese es nuestro piso, nuestro techo, perdón. ¿Ven? O sea, vamos por el piso, que es cuando z vale 0. Seguimos subiendo y lo chocamos con el cilindro parabólico. Entonces ese es nuestro techo. Y de ahí ya salimos la región. Entonces acá nos va a quedar que es igual a 2 menos x cuadrado sobre 2. Luego tenemos la parte de, una vez que hacemos esto y tenemos esto, tenemos que ver desde acá las otras dos variables. Y eso trabajamos con, es como era cuando era integral doble, como la región T1, T2. Acá fíjense que yo la puedo plantear, la voy a plantear como una T1, donde la Y va a depender de algo que depende de X, que este caso que es el piso de vuelta es cuando es 0 y el techo es la circunferencia proveniente del cilindro. Entonces lo tengo que despejar de acá la Y. Ese es lo que está formando nuestro techo. Entonces despejo la Y de acá y me va a quedar 4 menos y cuadrado. Entonces me voy a quedar con la raíz positiva, porque fíjese que estoy con la parte de arriba de mi, de mi circunferencia. Entonces es la parte de raíz positiva. Entonces acá va a ir 4 menos x cuadrado. Y finalmente x, perdón, va a ir simplemente desde 0 hasta 2. Acuérdense, el más externo siempre tiene que ser 1. Entonces nuestra región la podemos escribir como las x y z, tal que z sea 0 menor que igual que z menor o igual que 2 menos x cuadrado sobre 2, coma 0 menor que y menor o igual que la raíz de 4 menor que x cuadrado, quedó esto, y finalmente que la x es 0 menor que x menor que 2. Entonces ya tenemos esta región, podemos plantear a nuestra integral triple como integral iterada, en donde tenemos 3 integrales. Entonces en este caso el orden de los diferenciales, el más interno es esta de acá. Es primero la que depende de las otras dos variables. Luego la que depende de una variable, la que está más externa, que es producto de la proyección. Y finalmente la que solamente tiene números, que es la de x. Entonces ya escribimos los límites de integración en función de lo que tenemos acá. Y acá tenemos de 0 a 2. Bien, y ahí nos queda planteada
la integral como integral iterada, ¿bien? Entonces fíjense el trabajo que es bastante laborioso, pero es muy importante que lo tengan que hacer bien, porque una vez que lo hacen bien, pueden tranquilamente encontrar los límites de integración. Les dejo como tarea plantearlo para que ustedes lo hagan, como S13, que también se puede plantear como S13. Entonces hagan con ese también. Bien, o sea, proyecten sobre el plano XZ, o sea, acá les va a quedar una Y que depende de una función de XZ. Luego para poder plantear, por ejemplo, con una Z que depende de una función de X. Y finalmente la X con 1. Esto ojo que es la parábola, ¿bien? No es una circunferencia. Entonces si hacen verifiquen cómo les queda. Les digo como tarea para que ustedes lo hagan.